Título: Estudio sobre la naturaleza de Cristo. Subtítulo: 1. Fuente de las pruebas sobre la naturaleza de Cristo. La cuestión de la naturaleza de Cristo ha sido debatida desde los primeros siglos del cristianismo, y podemos decir que todavía no se ha resuelto, pues se sigue discutiendo hasta el presente. La divergencia de opiniones sobre ese punto dio origen a la mayoría de las sectas que dividieron a la Iglesia 18 siglos atrás, y vale destacar que todos los jefes de esas sectas fueron obispos o miembros jerarquizados del clero. Por consiguiente, se trataba de hombres ilustrados, muchos de ellos talentosos escritores versados en la ciencia teológica, que no hallaban concluyentes las razones invocadas a favor del dogma de la divinidad de Cristo. No obstante, al igual que hoy, las opiniones se fundaron más sobre abstracciones que sobre hechos. Se procuró saber, ante todo, si el contenido de ese dogma era admisible o irracional, y en general se omitió señalar, tanto de un lado como del otro, aquellos hechos que podían arrojar una luz decisiva sobre la cuestión. Pero, ¿dónde hallar esos hechos, si no es en los actos y en las palabras de Jesús? Dado que Jesús no dejó nada escrito, sus únicos historiadores fueron los apóstoles, que tampoco escribieron nada mientras él estuvo vivo. Ningún historiador profano contemporáneo habló de él, de modo que no existe ningún documento, además de los evangelios, sobre su vida y su doctrina. Así pues, solamente en los evangelios debemos buscar la solución del problema. Todos los escritos posteriores, incluidos los de San Pablo, no son y no pueden ser más que simples comentarios o apreciaciones, reflejos de opiniones personales a menudo contradictorias, que en ningún caso podrían tener la autoridad de la narrativa de quienes recibieron las instrucciones directamente del Maestro. Sobre esta cuestión, como sobre la de todos los dogmas en general, el acuerdo entre los padres de la Iglesia y otros escritores sagrados no podría ser invocado como argumento preponderante ni como una prueba irrefutable a favor de la opinión de unos y otros, visto que ninguno de ellos pudo citar, en relación con Jesús, un solo hecho fuera del Evangelio, y ninguno de ellos descubrió documentos nuevos que sus predecesores ignorasen. Los autores sagrados no hicieron más que girar dentro del mismo círculo, dieron su apreciación personal, dedujeron consecuencias de acuerdo con sus puntos de vista, comentaron bajo nuevos aspectos y con mayor o menor desarrollo las opiniones contradictorias. Como todos pertenecían al mismo partido, se vieron en la obligación de escribir en el mismo sentido, cuando no en los mismos términos, so pena de que se los declarara heréticos, como en el caso de Orígenes y tantos otros. Naturalmente, la Iglesia solo incluyó entre sus padres a los escritores que consideró ortodoxos desde su punto de vista, solamente enalteció, santificó y resguardó a quienes la defendieron, mientras que repudió a los otros y destruyó sus escritos tanto como pudo. De ese modo, el acuerdo de los padres de la Iglesia no expresa nada concluyente, visto que constituyen una unanimidad consensuada, obtenida mediante la eliminación de los elementos contrarios. Si se hiciese una confrontación de todo lo escrito a favor y en contra, sería muy difícil decir para qué lado se inclinaría la balanza. Eso nada quita al mérito personal de los defensores de la ortodoxia, ni a su valor como escritores y hombres de conciencia recta. Como abogados de una misma causa, a la que defendieron con indiscutible talento, debían forzosamente llegar a las mismas conclusiones. Lejos de desmerecerlos, apenas hemos querido refutar el valor de las consecuencias que se pretende extraer de su acuerdo. En el análisis que vamos a hacer de la cuestión de la divinidad de Cristo, dejando a un lado las sutilezas de la escolástica, que solo han servido para confundir en vez de esclarecer, nos apoyaremos exclusivamente en los hechos que se destacan en el texto del Evangelio y que, analizados fríamente, a conciencia y sin prejuicios, ofrecen en abundancia todos los medios de convicción deseables. Ahora bien, entre esos hechos, no hay otros más preponderantes ni más concluyentes que las propias palabras de Cristo, palabras que nadie podría refutar sin invalidar la veracidad de los apóstoles. Una parábola, una alegoría, se pueden interpretar de diferentes maneras, pero afirmaciones precisas,
sin ambigüedad, repetidas 100 veces, no podrían tener un doble sentido. Nadie puede pretender saber mejor que Jesús lo que él quiso decir, como nadie puede pretender estar mejor informado que él sobre su propia naturaleza. Dado que Jesús comenta sus palabras y las explica para evitar todo equívoco, es él a quien debemos recurrir, a menos que le neguemos la superioridad que se le atribuye y nos coloquemos por encima de su propia inteligencia. Si bien Jesús fue abstruso en ciertos puntos, porque empleó un lenguaje figurado, en lo que se refiere a su persona no hay equívoco posible. Antes de analizar las palabras, veamos los hechos. Subtítulo 2. ¿Prueban los milagros la divinidad de Cristo? Según la Iglesia, la divinidad de Cristo está confirmada principalmente por los milagros, que dan testimonio de un poder sobrenatural. Es posible que esta consideración haya tenido cierto peso en una época en la que lo maravilloso era aceptado sin un estudio previo, pero hoy, que la ciencia ha conducido sus investigaciones hacia las leyes de la naturaleza, los milagros cuentan con más incrédulos que creyentes. Lo que ha contribuido considerablemente a su descrédito es el abuso de las imitaciones fraudulentas, así como la explotación que se ha hecho de esas imitaciones. La fe en los milagros fue destruida por el propio uso que se ha hecho de ellos, razón por la cual muchas personas consideran en la actualidad que los milagros del Evangelio son simples leyendas. La propia Iglesia, por otra parte, hace que los milagros pierdan toda su importancia como prueba de la divinidad de Cristo, pues declara que el demonio puede hacer milagros tan prodigiosos como él. Resulta evidente que si el demonio posee un poder semejante, los hechos de ese género no tienen carácter exclusivamente divino. Si el demonio puede hacer cosas asombrosas, capaces de seducir a los propios elegidos, ¿cómo podrán los simples mortales distinguir los milagros buenos de los malos? ¿No es de temer que al observar hechos similares no distingan a Dios de Satanás? Asignar a Jesús semejante rival en habilidad fue una gran torpeza. Con todo, en materia de contradicciones y de incongruencias, no se consideraban las cosas con mucha atención en una época en que para los fieles sería un caso de conciencia el hecho de que pensaran por sí mismos y discutieran el menor artículo impuesto a su convicción. No se contaba entonces con el progreso, y nadie imaginaba que el reinado de la fe ciega e ingenua reinado cómodo, como el del capricho pudiese tener fin. A medida que los hombres se sintieron capaces de ver con sus propios ojos, el papel tan preponderante que la Iglesia se obstinó en atribuir al demonio tuvo consecuencias desastrosas para la fe. Después de que fuera explotado con éxito durante cierto tiempo, el demonio se convirtió en la piqueta descargada contra el vetusto edificio de las creencias, así como en una de las principales causas de incredulidad. Puede decirse que la Iglesia, al tomar al demonio como un auxiliar indispensable, alimentó en su seno aquel que se volvería en contra de ella y socavaría sus cimientos. Otra consideración no menos grave es la de que los hechos milagrosos no constituyen un privilegio exclusivo de la religión cristiana. No existe, en efecto, ninguna religión idólatra o pagana que no tenga sus milagros, tan maravillosos y tan auténticos a juicio de los respectivos adeptos como los del cristianismo. Y la Iglesia se privó del derecho de refutarlos a partir de que atribuyera a las potencias infernales el poder de producirlos. En el sentido teológico, el carácter esencial del milagro es el de ser una excepción a las leyes de la naturaleza, de modo que es inexplicable por medio de esas mismas leyes. Desde el instante en que un hecho puede explicarse y está relacionado con una causa conocida, deja de ser milagroso. Así, los descubrimientos de la ciencia han colocado en el dominio de lo natural muchos efectos que eran calificados de prodigios mientras se ignoraban sus causas. Más tarde, el conocimiento del principio espiritual, de la acción de los fluidos sobre el organismo, del mundo invisible dentro del cual vivimos, de las facultades del alma, de la existencia y de las propiedades del periespíritu, permitió que se explicaran los fenómenos de orden psíquico, probando que esos fenómenos no constituyen derogaciones de las leyes de la naturaleza, sino que, por el contrario, son aplicaciones frecuentes de esas leyes. Todos los efectos del magnetismo,
el sonambulismo, el éxtasis, la doble vista, el hipnotismo, la catalepsia, la anestesia, la transmisión del pensamiento, la presciencia, las curas instantáneas, las posesiones, las obsesiones, las apariciones y transfiguraciones, etc., que constituyen la casi totalidad de los milagros del Evangelio, pertenecen a aquella categoría de fenómenos. Sabemos ahora que esos efectos son el resultado de aptitudes y disposiciones fisiológicas especiales, que se han producido en todas las épocas y en el seno de todos los pueblos, y que han sido considerados sobrenaturales por la misma razón que aquellos cuya causa no se conocía. Esto explica por qué todas las religiones tuvieron sus milagros, que no son más que hechos naturales, pero casi siempre ampliados hasta el absurdo por la credulidad, la ignorancia y la superstición. Ahora, los conocimientos actuales los han reducido a su justo valor, permitiendo que se separe de ellos lo que pertenece al ámbito de las leyendas. La factibilidad de la mayoría de los hechos que el Evangelio cita como producidos por Jesús, se encuentra hoy completamente demostrada a través del magnetismo y del espiritismo, que hacen de esos hechos fenómenos naturales. Dado que se producen ante nuestros ojos, sea espontáneamente o cuando son provocados, no hay nada normal en que Jesús poseyera facultades idénticas a las de nuestros magnetizadores, curadores, sonámbulos, videntes, médiums, etc. Ahora bien, desde el momento en que esas mismas facultades se vuelven a encontrar, en diferentes grados, en una multitud de individuos que nada tienen de divinos, incluso en heréticos y en idólatras, no implican de manera alguna la existencia de una naturaleza sobrehumana. Si Jesús mismo califica de milagros a sus actos, se debe a que en eso, como en muchas otras cosas, él debía adecuar el lenguaje a los conocimientos de sus contemporáneos. ¿Cómo podrían ellos captar los matices de una palabra que aún hoy no todos comprenden? Para el vulgo, las cosas extraordinarias que él hacía, y que parecían sobrenaturales en aquel tiempo e incluso mucho después, eran milagros. Jesús no podía darles otro nombre. Un hecho digno de notar es que él se valió de esos actos para dar prueba de la misión que, según sus propias expresiones, había recibido de Dios, pero nunca para atribuirse el poder divino. 6. Nota al pie. 6. Para el desarrollo completo de la cuestión de los milagros, véanse los capítulos 13 y siguientes de la Génesis según el Espiritismo, donde se encuentran explicados por medio de las leyes naturales todos los milagros del Evangelio. Fin de la nota. Es preciso, pues, que se borren los milagros de la lista de pruebas sobre las que se pretende fundar la divinidad de la persona de Cristo. Veamos ahora si encontramos esas pruebas en sus palabras. Subtítulo 3. ¿Las palabras de Jesús prueban su divinidad? Dirigiéndose a sus discípulos, que discutían para saber cuál entre ellos era el mayor, Jesús llamó a un niño, lo puso a su lado, y les dijo: «Quien quiera que me reciba, recibe a aquel que me envió, porque aquel que es el más pequeño de entre vosotros, ese es el mayor». San Lucas 9:48. Quien quiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe, y aquel que me recibe no me recibe solo a mí, sino que recibe a aquel que me envió. San Marcos 9:37. Jesús les dijo entonces: «Si Dios fuese vuestro Padre, vosotros me amaríais, porque ha sido de Dios que salí, y fue de su parte que vine, porque no vine de mí mismo, pues fue Él quien me envió». San Juan 8:42. Jesús entonces le dijo: «Todavía estoy con vosotros por un poco de tiempo, y voy enseguida hacia aquel que me envió». San Juan 7:33. Aquel que os oye a mí me oye, aquel que os desprecia a mí me desprecia, y aquel que me desprecia, desprecia a aquel que me envió. San Lucas 10:16. El dogma de la divinidad de Jesús se basa en la igualdad absoluta entre su persona y Dios, visto que él mismo es Dios. Se trata de un artículo de fe. Ahora bien, estas palabras que Jesús tantas veces repitió, aquel que me envió, no solo prueban una dualidad de personas, como también excluyen,
Conforme hemos dicho, la igualdad absoluta entre ellas, porque aquel que es enviado está necesariamente subordinado al que envía, y practica un acto de sumisión al obedecer a este último. Un embajador, al mencionar a su soberano, dirá, mi señor, aquel que me envía, pero, si quien viene es el soberano en persona, hablará en su propio nombre y no dirá, aquel que me envió, puesto que no puede enviarse a sí mismo. Jesús lo expresó en términos categóricos con estas palabras, no vine de mí mismo, fue él quien me envió. Estas palabras, aquel que me desprecia, desprecia a aquel que me envió, no implican la igualdad ni menos aún la identidad. En todas las épocas, el insulto a un embajador fue considerado como hecho el propio soberano. Los apóstoles tenían la palabra de Jesús, como éste la de Dios. Cuando Jesús les dice, aquel que os oye a mí me oye, por cierto no quería decir que sus apóstoles y él fuesen una sola y la misma persona, igual en todas las cosas. Además, la dualidad de las personas, así como el estado secundario y de subordinación de Jesús en relación con Dios, resaltan sin equívoco posible de los siguientes pasajes. Vosotros sois los que permanecisteis siempre firmes conmigo en mis tentaciones. Por eso os preparo el reino, como mi Padre me lo preparó, a fin de que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y que estéis sentados en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. San Lucas, 22 y 28 a 30. Yo digo lo que séis donde mi Padre, y vosotros hacéis lo que oísteis donde vuestro Padre. San Juan, 8 y 38. Entonces apareció una nube que los cubrió, y de esa nube salió una voz que hizo que se oyesen estas palabras, este es mi Hijo amado, escuchadlo. La transfiguración, San Marcos, 9, 7. Cuando el Hijo del Hombre venga en su majestad, acompañado de todos los ángeles, entonces se sentará en el trono de su gloria. Serán reunidas todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos, y colocará a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha, venid, vosotros que fuisteis bendecidos por mi Padre, a poseer el reino que ha sido preparado para vosotros desde el comienzo del mundo. San Mateo, 25, 31 a 34. Al que me confiese y me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré y lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. San Mateo, 10 y 32 y 33. Ahora, yo os declaro que al que me confiese y me reconozca delante de los hombres, el Hijo del Hombre también lo reconocerá delante de los ángeles de Dios, pero si alguno me niega delante de los hombres, yo también lo negaré delante de los ángeles de Dios. San Lucas, 12, 8 y 9. Porque si alguien se avergonzara de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él, cuando venga en su gloria y en la de su Padre y de los santos ángeles. San Lucas, 9 y 26. En estos dos últimos pasajes, parece incluso que Jesús coloca por encima de sí a los santos ángeles que componen el tribunal celestial, delante del cual él sería el defensor de los buenos y el acusador de los malos. Pero en lo que respecta a que os sentéis a mi derecha o a mi izquierda, no me compete a mí que os lo conceda, sino que eso será para quienes mi Padre lo ha preparado. San Mateo, 20 y 23. Estando reunidos los fariseos, Jesús les hizo esta pregunta: ¿qué pensáis acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? Le respondieron: de David. ¿Cómo es entonces? Respondió el que David lo llama en espíritu su Señor, con estas palabras: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que reduzca a tus enemigos a que te sirvan de escabel para los pies. Sí, pues, David lo llama su Señor. ¿Cómo puede él ser su hijo? San Mateo, 22 y 41 y 45. Pero Jesús, mientras enseñaba en el templo, les dijo: ¿cómo es que los escribas dicen que el Cristo es el hijo de David, si el propio David dijo a mi Señor,
siéntate a mi derecha, hasta que haya reducido a tus enemigos a que te sirvan de escabel para los pies? Si el propio David lo llama su Señor, ¿cómo entonces puede ser su hijo? San Marcos, 12:35-37, San Lucas, 20:41-44. Con esas palabras, Jesús consagra el principio de la diferencia jerárquica que existe entre el Padre y el Hijo. Jesús podía ser hijo de David por filiación corporal, como descendiente de su raza, y fue por eso que tuvo el cuidado de agregar: ¿cómo es que David lo llama en espíritu su Señor? Si existe una diferencia jerárquica entre el Padre y el Hijo, Jesús, como Hijo de Dios, no puede ser igual a Dios. Jesús confirma esta interpretación y reconoce su inferioridad en relación con Dios, en términos que no dejan equívoco posible. ¿Habéis oído lo que os he dicho? Me voy y volveré a vosotros. Si me amaseis, tendríais gran júbilo de que voy hacia mi Padre, porque mi Padre es más grande que yo. San Juan, 14:28. Se aproxima entonces un joven y le dice: Maestro bueno, ¿qué bien debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. San Mateo, 19:16-17, San Marcos, 10:17-18, San Lucas, 18:18-19. No solo Jesús no se presentó, en ninguna circunstancia, como igual a Dios, sino que en este caso afirma de modo terminante lo contrario, pues se considera inferior a Dios en bondad. Ahora bien, declarar que Dios está por encima de él, tanto por el poder como por las cualidades morales, equivale a decir que él, Jesús, no es Dios. Los pasajes siguientes ratifican los que hemos citado y también son explícitos. No he hablado por mí mismo, mi Padre, que me envió, fue quien me prescribió, por mandamiento suyo, lo que debo decir y cómo debo hablar, y sé que su mandamiento es la vida eterna, por eso, lo que yo digo es según lo que mi Padre me ordenó que diga. San Juan, 12:49-50. Jesús les respondió: mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. Si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, reconocerá si mi doctrina es de él, o si hablo por mí mismo. Aquel que habla por su cuenta busca su propia gloria, pero el que busca la gloria de aquel que lo envió es veraz, y no hay injusticia en él. San Juan, 7:16-18. Aquel que no me ama no guarda mi palabra, y la palabra que habéis oído no es mía, sino de mi Padre que me envió. San Juan, 14:24. ¿No creéis que estoy en mi Padre y que mi Padre está en mí? Lo que os digo, no lo digo de mí mismo, mi Padre que mora en mí hace las obras que yo hago. San Juan, 14:10. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por lo que respecta al día y a la hora, nadie lo sabe, ni los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre. San Marcos, 13:31-32, San Mateo, 24:35-36. Les dijo, pues, Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis lo que yo soy, porque no hago nada por mí mismo, sino solo digo lo que mi Padre me enseñó, y aquel que me envió está conmigo, y no me ha dejado solo, porque hago siempre lo que le agrada a él. San Juan, 8:28-29. Descendí del cielo, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de aquel que me ha enviado. San Juan, 6:38. Nada puedo hacer por mí mismo. Juzgo según lo que oigo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha enviado. San Juan, 5:30. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, porque las obras que mi Padre me dio el poder de hacer, las mismas obras que realizo, dan testimonio de mí, de que mi Padre me ha enviado. San Juan, 5:36. Pero ahora tratáis de matarme, a mí que os he dicho la verdad que aprendí de Dios, eso no lo hizo Abraham. San Juan, 8:40.
Dado que Jesús no dice nada por sí mismo, y que la doctrina que enseña no es suya, sino que la recibió de Dios, quien le ordenó que viniese a darla a conocer, dado que Jesús no hace más que lo que Dios le dio el poder de hacer, y que la verdad que enseña la aprendió de Dios, a cuya voluntad se halla sujeto, resulta que Jesús no es Dios, sino su enviado, su Mesías y su subordinado.